Olga Riutor no necesita mayores presentaciones, ha sido una destacada dirigente tanto en los ámbitos legislativos como en funciones de gobierno. Fue secretaria general de la Gobernación en Córdoba y también acaba de dejar su posición en el PAMI Córdoba en enero, recientemente. Así que nos vamos a centrar en esta cuestión porque el tema de los jubilados ha dominado la agenda de las últimas semanas. Así que como siempre, Olga, muchas gracias por estar en Los Turelos. No, un gusto para mí. Bueno, en líneas generales, ¿cómo estás viendo esta gestión del PAMI? Vos hace prácticamente 10 meses que has dejado la conducción en Córdoba. En líneas generales, antes que analizamos específicamente el tema medicamentos. Y en líneas generales el PAMI no se ha salvado del ajuste brutal que ha hecho este gobierno sobre los sectores más débiles. O sea, los salarios están atrasados, las jubilaciones no subieron, bajaron los presupuestos de las universidades, cerró prácticamente el CONICET porque lo está desfinanciando, la Comisión de Energía Atómica se quedó sin presupuesto, el INTA está en vías de liquidación, entonces el PAMI tampoco se salvaba. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado? Bueno, gracias a eso, dice él, el mejor gobierno de la historia porque ha cumplido con la inflación. Así dijo en su mensaje del martes pasado. Del martes y de antes, porque este va a ser el discurso de campaña. El mejor gobierno del mundo, tenemos estabilidad, llegamos a la inflación de 2 dígitos y el año que viene de 1 dígito, y acá viene el florecimiento y el crecimiento. Y no hay ninguna medida que te diga que eso es factible, porque no habló de por qué han cerrado 13.000 pymes, no habló de por qué tenemos 217.000 o más gente sin empleo, y encima va a profundizar la motosierra, porque como ha sacado el impuesto país, claro. ¿Qué ha hecho? Se va el impuesto país. ¿Cuál es la variable que tengo a mano? Los medicamentos. Dejo a 5 millones de jubilados. Que son menos, porque son los que tienen la mínima, alrededor de 3 millones. Sin medicamentos, con eso me ahorro una torta de guita muy importante. Y en vez de usar el sistema, que por el sistema vos podés ver qué médicos son los médicos de cabecera, qué recetan a los pacientes, y cuando vos ves algo sospechoso, podés ir directamente a auditar al médico de cabecera y comprobar, no, decidiste dejarlo sin remedio porque vos lo que necesitas es plata. Y le importa 3 pitos la vida de o sea, vos decís que el PAMI tiene todos los sistemas y la información para decir qué jubilado gana la mínima y que necesita la ayuda de 100% de los medicamentos. Yo hice una presentación en la justicia. O sea que no sería necesario ese trámite que se exige ahora. Al revés, lo podría hacer directamente el médico de cabecera. Yo cuando estaba en el PAMI, que le había dado el teléfono a toditito los jubilados, porque de esa manera me enteraba si funcionaba la clínica, si el médico de cabecera los atendía, etcétera. Empezaba a tener denuncias de decir, mire, me retiraron la insulina y yo soy diabético, o mire, me dice el farmacéutico que han retirado insulina en mi nombre y yo no soy diabético. Entonces empezamos a investigar con la auditora Alicia Ruiz Díaz, que es la auditora de farmacias y laboratorios, todo este tema. Y yo empecé a ir con médicos auditores y les caía a los médicos de cabecera y también a la clínica. Y llegamos a la conclusión de que esto era un hackeo informático. Alguien que tu secretaria maneja tu clave y a lo mejor esa secretaria tiene un amigo o un amigo que necesita ese remedio. No, que tiene la clave para hacer un negocio, porque era el robo de insulina y el robo de analgésicos. Entonces te aparecía, todo visto por el sistema, un médico de corriente que le recetaba insulina a un paciente, a vos, de acá, de Córdoba. A Juan. Y que había saltado todos los mecanismos, médico de cabecera, etcétera. Ahí empezamos a meternos en el sistema y ahí empezamos a ver cuál era el médico, cuál era el nombre del médico, cuál era el afiliado. Logramos en 2 médicos de cabecera de Córdoba que habían empadronado mal a personas como diabéticas que no eran diabéticas, y así detectamos que, por ejemplo, yo te recetaba insulina a vos y yo en el sistema sabía a qué hora vos la retirabas y de qué farmacia. Correcto. Y en general, estas insulinas malavidas, pero por hackeo del sistema, apenas lograban la receta, eran entre 10 y 20 minutos que se retiraban. Sabíamos de qué farmacia se retiraban
Hicimos reuniones con los colegios farmacéuticos y o sea que ni siquiera llegaba el supuesto beneficiario a buscar el medicamento. No. Nos empezamos a enterar porque el beneficiario, que se hacen amigos de los farmacéuticos, iban a retirar la insulina y decía, pero si vino tu sobrino. Claro. ¿Qué pasaba? Las farmacias se habían relajado y no pedían el DNI. Exacto. Te pedían el carnet y el carnet lo falsifica cualquiera. Con el DNI, si el enfermo no puede ir, tenés que llevar el DNI del afiliado más tu DNI y quedaba claro que Pedrito lo había retirado y vos rastreabas a Pedrito. Bueno, hicimos una investigación de miles de casos, fuimos con el doctor Liebao y la presentamos en la Justicia Federal. Mi conclusión es que esos medicamentos mal habidos era una línea nacional de hackeo y de acopio de insulina para venta de insulina. Para venta en un mercado en negro, digamos. Exacto, paralelo. Y los analgésicos también, que en general creo yo que los analgésicos, la red de distribución eran los kioscos. Correcto. Entonces, eso no sé en qué estado de investigación está, pero nosotros lo mandamos al PAMI Central y lo presentamos en la Justicia Federal de acá porque era muy alevoso. Y cuando vos chequeabas con las clínicas y con los médicos que les dijimos cambien las claves, no den las claves a los secretarios, etcétera, bueno, algo pasó que se paró este robo de insulina porque veía que estábamos de alguna manera siguiéndole los pasos hasta llegar al origen de dónde empezó esto. Pero era todo un tema de informático, como te estafan y te sacan la plata de tu cuenta. Esto que han hecho con los jubilados yo creo que tiene que ver con que necesitan más plata para que sí, o sea, eso que vos investigaste era, digamos, falsificar recetas para apropiarse de medicamentos y venderlos en el mercado en negro. Pero yo nunca vi abusos de que alguien recetara a vos 4 remedios que no necesitaba. Sí. ¿Por qué? Porque cada médico de cabecera tiene la obligación, y le caíamos y sabían que las auditorías no existían, de tener la historia clínica del paciente. Ajá. Y para que yo te recete tal remedio tengo que tener el análisis o la radiografía o la tomografía, la resonancia o lo que fuese necesario para justificar que yo, médico cabecera, te receto esto a vos. Y según tu experiencia, los medicamentos en el presupuesto del PAMI, digamos el PAMI Córdoba, que es a lo mejor lo que más conocías vos, ¿qué incidencia tienen realmente sobre el total del gasto del PAMI? Yo no lo sé porque nosotros no manejábamos nunca financieramente nada. Todo era administrado centralmente. Claro. Pero teniendo en cuenta el valor de los medicamentos... Que ha subido, que ha duplicado a la inflación. Yo creo que debe ser arriba del 40% cómo influye en el presupuesto nacional. Entonces... En 5 millones es un número importante y creo que con esto van a cubrir el déficit del bache que le va a dejar el impuesto país y verán cómo siguen achicando, porque creo que de esa masa de jubilaciones mínimas, a lo mejor el 40 logra hacer todo el tramiterío y el otro se irá quedando a pie o lo ayudará a la familia o se morirá. Claro, tenemos que aclarar, Olga, que ahora el que antes tenía el beneficio del 100% puede hacer la gestión presencial, se ha eliminado la declaración jurada o puede hacerla a través de la web. Pero siempre para a los adultos mayores es complicado, ya sea la web o ir y hacer una cola. Como saben que todo mayor de 70 años le cuesta manejar todo el sistema y a veces están solos, a veces no tienen un hijo, un sobrino, un nieto que le diga, vení, vamos, te voy a bajar la aplicación, hay que hacer esto. No, tienen que llenar 64 ítems. Entonces, con eso, ¿qué yo garantizo con la insensibilidad que tiene este gobierno? Que de la masa de 100 que cobran la mínima, y a lo mejor el 40% puede cumplir con todos estos requisitos para obtener el beneficio del 100%. Claro, y hay una gran masa que va a quedar afuera. Claro, porque están muy solos, pero muy solos. Es cierto. Vos tenés que tener la paciencia de explicarle si no tiene familia, bajarle vos la aplicación, si no pidió turno, tener la paciencia de lo mismo, atenderlo, o sea, y esto no se da porque creo que este gobierno lo único que tiene es un Excel, déficit cero, inflación, y con eso... Y este discurso del, ¿cómo es que dice el presidente de la CELAC que me encantó?
de decir cualquier cosa. Claro. En el discurso él dice cualquier cosa. Voy a bajar el 90% de los impuestos el año que viene y vamos a crecer. 90% quiere decir que no vamos a pagar nada. Claro. ¿De qué van a vivir las provincias? Sí. ¿Cuál es la coparticipación que va a haber? Después salió el ministro Sturzenegger a corregirlo, el presidente. Bueno, Sí, y habla de esas cosas, pero cualquier Olga, cosa. Olga, en tu experiencia, digamos, los problemas que tiene el PAMI, ¿se deben a una mala administración, a una mala gestión, a que hay corrupción dentro del organismo? ¿Cuál es tu enfoque para...? Yo no creo que el PAMI tenga problema, porque funcionaba perfecto y teníamos un software que cada vez iba incorporando más datos para que vos en la pantalla veías todo lo que pasaba, todo lo que pasaba. Si algún problema tenía el PAMI, era como siempre en los interiores de las provincias, en donde no tenés clínicas, Claro. falta atención médica. ¿Por qué? Porque vos no podés obligar al privado a decir, poneme una clínica para atenderme aquí a 300 afiliados que tengo. Claro. Hasta el día de hoy, fíjate que peleé por eso y ya me fui y no lo pude lograr, tenemos en Calamuchita 6.000 afiliados PAMI. No hay un prestador. Cuando se abre una clínica... no hay una clínica, digamos. Una clínica ni un médico que atienda gratuitamente por PAMI. Entonces, viajan porque les duele una uña 120 kilómetros hasta Altagracia. Claro. ¿Y por qué? Y porque está tan atado tal vez la cápita que no quieren darle a unas clínicas nuevas que se han abierto parte de la cápita del que tienen la cápita. Así es. Pero ese tipo de cosas yo te digo que pasan. O una mala atención, porque como está capitado, la clínica tiene, vos tenés 40 cápitas. Vos que has estado en funciones clave en la administración pública, conocés cómo funciona el Estado por dentro. ¿Vos creés que hay corrupción en el PAMI? No, si la hay, no está en las UGL. UGL serían las unidades de las provincias. Correcto. Porque después tenés las agencias. La UGL es la unidad central de cual dependen las agencias y que vos tenés que tratar de resolver qué pasó, porque no le llegó la prótesis a este señor. Pero ustedes, las UGL, o sea, estas agencias, en Córdoba es muy visible la que está ahí sobre la avenida General Paz. Esa es la UGL. Los otros son agencias. Exacto. Bueno, no pueden, ellos no tienen el poder de comprar medicamentos, sillas de rueda, camas ortopédicas, etc. Nosotros solo hacemos trámites. Claro. Va al proveedor nacional porque las licitaciones porque las farmacias proveen directamente, no hay que el PAMI tenga 4 farmacias. La farmacia decide si quiere atender el PAMI, entonces se inscribe como proveedor. Claro. Pero después, todo lo que es prótesis, ya sea cardíaca, ortopédica, eso se licita. Entonces el proveedor sabe que cuando le llega, nosotros mandamos a Buenos Aires tantas prótesis, tantos estén, tantos balones, tantas cosas. O sea, siempre, digamos, la compra de esos elementos costosos los maneja Buenos Aires. Son licitaciones nacionales. Sí, pero se deciden en Buenos Aires. Claro, porque es que el PAMI, la conducción es vertical. Claro. No es que es una obra social que en Córdoba se maneja la provisión de los 450.000 que tiene afiliado esta seccional. No, se maneja ya. Los proveedores tienen la obligación de mandar lo que vos vas necesitando. ¿Quién verifica que está bien pedida ese estén, esa prótesis o lo que fuere? Lo verifica Nación. Y cuando te da el ok, llega la orden al proveedor, el proveedor se comunica con la clínica con el afiliado y le dice tal día es la cirugía. Perfecto. Bueno, pero si tuvieras que calificarlo al PAMI de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías, digamos? Porque la gente se queja a veces del PAMI. Pero se queja por esto que te digo, por una cuestión, yo a la organización le pongo un 10, pero lo que pasa es que tenemos más demanda que oferta. En la capital vos tenés muchísimas clínicas que atienden, todas atienden por el PAMI, porque el PAMI aunque a veces limitan el número de afiliados que atienden por mes. Es decir, si ellos dirían, atiendo 100, 200, 300 y te pasan al mes siguiente el turno. No. El problema del turno son las avivadas de las clínicas, porque convengamos lo siguiente. Como está capitado, vos sos el sanatorio A, él el B y este el C, vos tenés 40.000 cápitas que las cobrás, atiendas o no, siempre. Claro. Este tiene 60, este 30.000. 40.000 consultas, vamos a llamarlas así para... Vos tenés la obligación de atenderme estos 50.000, este 40.000, este 30.000.
vayan o no, estén enfermos o no, yo Correcto. te pago. Está bien. Porque me tengo que asegurar. ¿Y por qué me mandan a un mes, porque 2 meses, entonces, 3? Sí. ¿Qué hacen? Se achanchan y dicen, bueno, lo pateemos. Claro. Esto es una falta de empatía y de responsabilidad de la clínica, porque tienen la plata segura por mes en el bolsillo. Y si yo algo he peleado, era por esto. Claro. Contra las clínicas, por los turnos, por esto. O si no, actitudes de médicos que dicen, o médica, Sí. la prótesis de PAMI no sirve, vaya a la ortopedia sí, tal. correcto. El ana-ana entre Sí. los profesionales. O sea, que el problema no lo tiene la estructura del PAMI, Sí. sino lo que rodea Los los prestadores. servicios de Está PAMI. bien, está bien. Yo no sé si el sistema no fuera capitado, andaría mejor, pero te puedo demostrar que todo el año pasado y 3 años anteriores el sistema de salud en Argentina se mantuvo gracias al PAMI, que pagaba a tiempo y en forma. El tema es que cómo haces vos por ley que haya empatía, que vos quieras a los viejos igual que el otro que te paga particular. Bueno, mira, interesantísimo toda tu experiencia, todo lo que has contado, pero se nos acabó el tiempo. Te voy a hacer una pregunta de la política, porque vos sos una dirigente que hace mucho que actúa y vive dentro del peronismo. ¿Cómo ves la reaparición de Cristina Kirchner como presidenta del PJ, teniendo en cuenta que ella en su momento en un congreso protagonizó una pelea con vos, en tu condición de esposa de José Manuel de la Sota y de Chiche Duhalde, porque era la esposa de Eduardo Duhalde? Bueno, esta fue una pelea en un congreso de Parque Norte porque Así se es. refirió a las mujeres de... Y bueno, como que eran las mujeres de sin pergaminos políticos. claro, y en mi caso justo yo venía de San Juan, que había sido presidenta del partido de diputados en San Juan, y después conocía de la Sota. Fue una pelea que ya pasó. A mí me parece que el problema de Cristina fue que no nos dio posibilidades de interna. Nosotros habíamos arreglado con muchos peronistas, donde estaba el gobernador de La Rioja, otros gobernadores y muchos compañeros, de ir a una interna para oxigenar el peronismo, porque el dedo como método venía mal y venía muy mal para el peronismo. Claro. Entonces creíamos que había que oxigenar. El que ella no permitiera la interna... Está bien. Y porque ahora creo está, que se ahora nos está el robaron- mismo riesgo, la falta de renovación. Claro, y le ha venido como anillo al dedo a este muchacho que nos gobierna, porque entonces va a polarizar para bien. anular todas las otras fuerzas políticas. Antes de Le va a irnos, costar bastante al peronismo recuperarse. Yo voy a trabajar para que se recupere, pero entonces bueno. va a ser candidata en el 25. No, trabajar para recuperarse es militar. Bueno, militar, muy bien. Bueno, gracias como siempre, No, a Olga. vos. En el próximo bloque volvemos con un tema que tiene que ver con, por supuesto, las expectativas de estos tiempos, de estas fechas. ¿Dónde vamos a veranear los argentinos en el verano 2025? Ya volvemos. Gracias, Olga, nuevamente. No, gracias a usted.